5 minutos, pero es una cosa demasiado rápido como pasa el tiempo, hermano. Hermano, un abrir y cerrar de ojos se fueron 10 minutos, hermano, en cuestión de nada. Gloria al Señor. Así que bueno, vamos por encima en esta bendición linda. Saludamos a los hermanos que están conectaditos ahí en esta maravillosa mañana. Nos gozamos de que usted esté conectado. Vamos arriba, todos los que están ahí. Amén. Dele like, dele compartir para que alguien más se edifique. Amén, de esta palabra que Dios pusiera en el corazón de mi hermano John y que vamos a procurar desarrollar, esperando que sea de edificación a nuestras vidas. Amén, hermano. Así que bueno, dele like, dele compartir, que vamos a ir entrando en el tema en esta maravillosa mañana. Recuerde también, por favor, que salimos para allá, para Rhode Island. Estaremos con el pastor Glenn allá en Rhode Island. Y estaremos en Massachusetts con los pastores, Dios mío, Ezequiel Román y Danilza Fernández, ok, en su tercer aniversario. Iglesia Misionera, Voz del que clama en el desierto, Maranata, sábado 20 y domingo 21, en la Iglesia Misionera, Voz que clama en el desierto, allá en Massachusetts. Amén, con los pastores Ezequiel Román y Danilza Fernández. Estamos celebrando sus 3 años de aniversario, ok. Así que estaremos el domingo en la Iglesia Luz del Mundo en la mañana, en la iglesia de mi hermano, el hermano Miguel, ¿ok? Allá en Rhode Island. Gloria al Señor. Vamos para encima. ¿Estamos listos, Julito? Amén. Adiós, perdón, John. Amén. Poderoso Jesús. Gloria al Señor. Saludo a mi hermano. Ok. Saludamos a mi hermano Edwin Corujo ahí. Gloria al Señor. Me dice, mira, no me dé esa promo de la Corbeta, ¿qué pasó? No, me regañó, me dijo, no me dé esa promoción de la Corbeta, chico, que después la gente se cree que yo me tardo. No, pero eso es algo personal, eso es un juguetito que tiene mi hermano, Dios mío, mi hermano Tapia, tiene un juguetito ahí, una Corbeta bien antigua, y mi hermano Corujo se la va a restaurar. Me dice, chicos, eso no es de esto, eso hay que restaurarlo. Ya tú sabes, vamos para el tema. ¿Estás listo, Amén, amén. ¿Dónde está la porción bíblica? Estamos en el capítulo Joelito. 12 de Primera de Reyes. Capítulo 12, Primera de Reyes. Capítulo 12, cámbiamela, por favor, mi amor. Poderoso Jesús. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 6. Poderoso Jesús en adelante. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Estaremos bajo el tema el consejo que me salvó. Aleluya. Aleluya. El consejo que me salvó. Gloria al Señor. Le damos lectura a la palabra del Señor, la cual se lee para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y este pueblo hermoso dice, amén. Amén. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndole buenas palabras, le hablares, ellos te servirán para siempre. Poderoso Jesús. Vamos a estar bajo el tema, el consejo que me salvó. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor, amado, por esta palabra leída, Señor, la cual ya es bendecida por ti, Señor. Te damos gracias, Señor, que llegue y ministre, Señor, a nuestros hermanos, Señor, a través de estas ondas radiales, Señor, a través de la internet, a través de todas las plataformas, Señor, la cual es transmitida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Cuida y guarda este pueblo, Señor. Mira, Ángel, Señor, usa este siervo tuyo también, Señor, para que podamos llevar esta palabra de la forma correcta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aquí vemos, ¿verdad? Como un hombre, ¿verdad? ¿Dónde leíste, John? Perdóname. Capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 6. Ok, síguelo. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 6. Dale. Dice, entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Poderoso Jesús. Aquí vemos cómo hay como un rey pidiendo consejo sobre una inquietud que tiene un pueblo, Ángel. Sobre una inquietud, ¿verdad? De un pueblo a la pérdida de otro rey.
muere un rey, es puesto el otro, pero el rey que estuvo antes, a pesar que era un rey bueno, le puso muchas cargas a este pueblo, pero el pueblo está pidiendo un cambio. Ajá. El pueblo está pidiendo un cambio, está pidiendo consejo, y va donde se reúnen estas personas, estos ancianos, van con la inquietud donde el rey y le piden al rey que cambie. Entonces el pueblo le pide consejo, el rey le pide consejo a estos ancianos y le pregunta, ven acá, ¿y qué ustedes me aconsejan? Pues ellos le dan un consejo. Y el consejo que ellos les dan es un consejo sabio, un consejo prudente, un consejo que le va a alargar el reinado a este rey y lo va a hacer estar en gracia con el pueblo. Pero el rey opta por ir a buscar otro consejo en otro lugar. Y el lugar donde va a buscar el consejo no es el correcto. Va a buscar un consejo donde está la imprudencia, donde está la ignorancia, donde no está la sabiduría. Poderoso Jesús. Y el consejo que recibe del otro lado no era contrario al que le dieron, ¿verdad?, los ancianos. Claro. Pues entonces él opta por coger el consejo de estos jóvenes, ¿verdad?, que eran sus amigos, que crecieron con él. Y el consejo ya sabemos lo que trajo, ¿verdad? Pues hoy queremos hablarle de ese consejo. ¿Cuál es el consejo que tú estás recibiendo? ¿Cuál es el consejo que te están dando? ¿Cuál es el consejo que tú estás escuchando hoy? Poderoso Jesús. Yo por mucho tiempo escuché consejos que me llevaron a la desgracia, me llevaron a la prisión, me llevaron a perder toda mi juventud, mi adolescencia la perdí. Gracias a consejos que no debía escuchar, porque si yo hubiera escuchado los consejos que tenía, que eran consejos de sabiduría, consejos de gente con experiencia, pues mi vida hubiera sido diferente. Pero hoy estamos por escuchar los consejos de los ignorantes, de los niños, de los de leche, no los consejos, ¿verdad?, del que nos puede traer beneficios sabios a nuestras vidas. Poderoso Jesús. La palabra dice, ¿verdad?, que la multitud de consejeros está la sabiduría. Pues ahora la pregunta mía es, la multitud de consejeros, pero ¿cuáles son esas multitud? Uh-huh. ¿Cuál? Porque no toda la multitud que estás escuchando es la correcta. Uh-huh. ¿Sabes? Hay que definir en dónde tú estás escuchando. ¿De qué te estás alimentando? Amén. ¿De qué te estás alimentando? Uh-huh. Poderoso Jesús. Pues nosotros hoy nos alimentamos de esta palabra. Este es el consejo que recibimos hoy. Pero una palabra que no es adulterada, una palabra que es sana, una palabra que edifica, una palabra, como dice la misma palabra, es la santa doctrina del Señor, la santa palabra, la santa enseñanza del Señor. Amén. Pues hoy nos nutrimos de esta palabra, pero no siempre fue así. Ajá. Hubo otra época donde nos alimentábamos de un consejo que no era este. Correcto. Era un consejo que era de lo malo, un consejo que venía de la calle, un consejo que te llevaba a hacer lo negativo, lo que era incorrecto ante Dios y ante la sociedad. Poderoso Jesús. Pero esperábamos tener resultados positivos, pero resultados buenos. Nos quejábamos del resultado que teníamos, que era un resultado que no era el que deseábamos nosotros tener. Poderoso Jesús. Pero nosotros queremos tener resultados buenos haciendo lo incorrecto, escuchando el consejo que no es, Ángel. Uh-huh. O sea, hoy en día yo doy gracias a Dios y toda gloria sea para Él, porque los consejos que he escuchado los he puesto en práctica y me han funcionado, aún estando en el Evangelio. Dentro del Evangelio he escuchado consejos que me han llevado a ser mejor persona, a servirle mejor al Señor. Poderoso Jesús. Pero dentro del mismo Evangelio recibía consejos que no eran correctos. Uh-huh. Recibía consejos que me mantenían estancado, me mantenían apartado, eran consejos que no me permitían crecer en el Evangelio de la forma en que Dios esperaba de mí. Poderoso Jesús. Sabes que aún en los dos lados, estando fuera, recibes consejos que no son correctos, consejos incorrectos, consejos que te ayudarán para el bien, pero ya estando adentro también estás recibiendo consejos que no son los adecuados para tu crecimiento espiritual, tu crecimiento en el Señor. Y lamentablemente, pues nuestro oído se inclina más al consejo que no es el correcto. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué ocurre con esto? Que cuando nos vamos al comienzo de la creación, vemos cómo nosotros, la humanidad, se inclina a lo malo. Uh-huh. Hemos predicado muchas veces, Ángel, que nosotros no nos tienen que educarnos para hacer lo malo, porque ya ese mal viene con nosotros. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Por eso nos preguntamos muchas veces, Ángel, que por qué ese niño hace eso. Si eso no lo aprendió en su casa, uh-huh, eso no lo ve en la casa, uh-huh, porque es algo que ya tú traes contigo. Ahora, lo va desarrollando con los consejos que te dan en la calle, claro, los consejos que están en los panas, los consejos que están en la escuela. Hemos visto en las escuelas muchos revoluciones, muchas peleas de chamaquitos peleando, niños, adolescentes de 12, 13, 14, 15 años peleando. Incluso, ¿verdad? Lamentablemente en esta semana hemos visto cómo ha sido una tendencia en la muerte de una jovencita por unas peleas. ¿Sabes? Pero ese es el consejo que estos niños reciben hoy. Uh-huh, uh-huh. Que los llevan a eso. ¿Cuál es el consejo? La gente instigándote, no, mete mano, no te dejes. Uh-huh, ese es el consejo. Claro. Y fíjate qué cosa tremenda, hermano, que cuando usted lo analiza, fíjate que el pueblo le da, amén, un consejo conforme a lo que él necesita oír.
que él lo que necesita es que alivie la carga del pueblo. Él lo que necesita es que el pueblo, amén, lo vea, amén, como aquel que va a traer un alivio, un descanso, un refrigerio. ¿Por qué? Porque como bien está explicando mi hermano John, amén, ¿verdad? Su padre había puesto una carga pesada sobre el pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice este hombre? ¿Qué le aconsejan los ancianos? Bueno, si tú alivianas, amén, la carga del pueblo, el pueblo te va a servir. El pueblo, amén, aleluya, te va a ser útil. El pueblo te va a ser fiel, pero te va a ser fiel a la medida que tú los alivianes, a la medida que tú traigas un refrigerio. Pero ¿qué hace este hombre, hermano? ¿Qué hace este joven rey? Este joven rey toma consejo de los jóvenes, toma consejo de aquellos que se habían criado con él, aquellos que de alguna manera le tenía confianza. ¿Y qué le dijeron ellos? Tacho, no, si tu papá, amén, lo hizo de una manera, tú lo vas a hacer de otra. Pero de la otra que tú lo vas a hacer es que tú lo vas a hacer más fuerte, que tú vas a ser más rigoroso, que tú vas a ser más duro. Amén, que tú los vas a castigar, que tú... Entonces, ¿qué pasa, hermano? Eso fue el consejo que él albergó. Albergó el consejo que enaltece la ignorancia. Albergó el consejo que enaltece la ignorancia, la falta de capacidad. Bendito sea el nombre de Jesús, donde realmente, amén, lo que este hombre hizo fue separar el reino. Bendito sea el nombre de Jesús. Claro, entendemos, amén, que fue por voluntad, porque ya Dios lo había profetizado, pero sí, claro, hermano, nosotros tenemos que aprender, porque las verdades son paralelas. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros entendamos, amén, cuál fue la causa que permitió que eso tuviera un cumplimiento. ¿Cuál fue la causa? Bueno, la causa fue que este hombre trató el pueblo con dureza. Amén, que trató el pueblo, amén, de manera injusta. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué provocó eso? Bueno, que el pueblo se rebelara. Pero ¿de dónde tomó el consejo? Tomó el consejo de la juventud. Mire, mi hermano, hay gente que hoy en día están tomando consejo del lugar, amén, erróneo, del lugar incorrecto. Por eso es que usted ve que hoy en día es tan difícil tener un hogar, amén, tener una familia estable. ¿Por qué? Porque la gente está tomando consejo y no de Dios. Está tomando consejo y no es de la palabra de Dios. Está tomando consejo y no es del lugar adecuado. Bendito sea la misericordia del Señor. Y aquella que tiene 3 divorcios te dice a ti, tacho, no aguante tu marido, olvídate de eso, bótalo también. Claro, ya te dice que tú lo votes, pues ya tiene 3 fracasos, ¿ves, hermano? Entonces hay gente que tiene que lograr comprenderle esto, hermano. Ve que de dónde es que tú estás tomando consejo, de dónde es que se están alimentando, amén, aleluya, tus planes, tus propósitos. ¿Por qué? Porque si se alimentan de Dios, van a puerto seguro. Si se alimentan de Dios, van a tener un cumplimiento. Pero si tú te alimentas del consejo de los jóvenes, amén, vas a fracasar. Si tú te alimentas del consejo, amén, del ignorante, del falto de capacidad, del falto de entendimiento, no, tú vas a fracasar. En el mismo hoyo que ellos cavaron, en ese mismo hoyo caen. Amén, aleluya, porque esa actitud, amén, enaltece la ignorancia, la falta de capacidad, de tener la capacidad, amén, de reconocer cuál es el buen consejo, cuál es el consejo adecuado, cuál es el consejo que en vez de restarme, lo que hace es que me añade. Amén, pero ¿qué está obedeciendo la gente hoy? Bueno, lo que ellos quieren, lo que a ellos les satisface. Bueno, y este hombre, amén, este joven rey, amén, falto de identidad, que le satisfacía. Bueno, que le alimentaran el ego, que dijeran que él era el terror, que dijeran que él había sido duro. Amén, hermano. ¿Y qué hizo eso? ¿Qué provocó eso? Bueno, que el pueblo se rebelara. ¿Ve? Entonces hay gente que están, amén, cosechando. Bueno, lo mismo que tú has sembrado. Lo mismo que tú has sembrado es lo que tú estás cosechando. Pero ¿de quién tú has tomado consejo? ¿Tú has tomado consejo de Dios? Pues porque esos ancianos tipifican la madurez. Sí, esos ancianos tipifican la capacidad. Esos ancianos, amén, tipifican vivencia, experiencia, madurez. Bendito sea la misericordia. No, pero ese consejo hoy lo repudiamos. Por eso es que papi no está en nada. Por eso es que mami no está en nada. Por eso es que no, mami, los tiempos han cambiado. No, mi hermano, los tiempos han cambiado. Amén, pero la verdad sigue siendo la misma. Pasará el cielo, la tierra, pero lo que Dios habló no pasará. La verdad de Dios permanece para siempre. Entonces hay gente que tiene que lograr entender que este es el consejo que alinea tus pasos, que este es el consejo que te lleva a puerto seguro, que este es el consejo que me salvó. Aleluya. Dímelo, dímelo, aceptamos. Julito tiene que estar viéndonos. Así mismo, Ángel, ¿cuál es el consejo que estás aceptando? Amén. Porque cuando vienes a ver, mira a este hombre que pudiendo aceptar el consejo,
de sabiduría, de gente con experiencia, que ya saben lo que va a pasar. Esa gente te están diciendo, tú quieres que te amen, ven acá, haz esto. Tú quieres que te aprueben, haz esto. Pero no, vas a escuchar el consejo que te levanta tu ego, que te dice, no, mete mano, tú puedes, que te respeten. No, esa gente no va a poder contigo. Y ese es el consejo que tú alimentas. ¿Y cuál es el resultado? La desgracia. Ahí tuvo un pueblo que se rebeló, ahí tiene una gente que no le agradó lo que él hizo. ¿Por qué? Porque tomó el consejo que no era. Lamentablemente, así en nuestras vidas, tomamos el consejo que no es y después nos estamos lamentando. Cogiste el consejo de la divorciada y te divorciaste también. Claro. Cogiste el consejo de la que se apartó y te apartaste también. Sentido común. O sea, no, ¿sabes? Hay un dicho por ahí que dice, poderoso Jesús, que te reflejes en aquel que está allá para que tú no lo hagas. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando yo estaba en esa época en la prisión, lamentablemente en la prisión, casi todo el mundo, la mayoría de las personas que llegaban, eran adictos o comenzaban a consumir algún tipo de sustancia. Y si algo a mí me ayudó a nunca en la vida, glorias a Dios, a nunca consumir ningún tipo de sustancia, fue verlos a ellos. El yo ver a estas personas en la condición que llegaban, yo decía, yo no. Pero ¿qué decían ellos? No, Dacho, esto está bueno, esto es un día menos en la prisión. Un día menos en la prisión, no. ¿Sabes? Si yo me hubiera dejado llevar por ese consejo, o yo estuviera igual que ellos. Claro. Pero no, ¿cuál fue el consejo que yo escuché? De aquel hombre que me dijo, tranquilo, que hay un Dios que puede, tranquilo, mira, vente para la iglesia conmigo, tranquilo, que Dios puede sacarte de esta situación. Ese era el consejo que me daban a mí. Ese fue el consejo que después yo escuché. Y ese fue el consejo que a mí me sacó de la calle. Claro. ¿Qué pasa? Si hubiera escuchado el otro consejo, que hubiera estado como ellos, todavía en una prisión, pudriendo y posiblemente muerto, como muchos de mis amigos que murieron en una prisión, ¿entiendes? Sí, mira, con relación a eso que tú estás hablando, que dice mi hermano Alfonso, testifica, hermano, que cuando entra a la prisión, entra joven, amén, esa perpetua, pues eso era un tabú, dijo, te vas a pudrir aquí, eso fue el pensamiento que él adoptó, gloria al Señor. ¿Cuándo es que, amén, Alfonso entra en razón en la prisión? Cuando un hombre, un anciano, amén, un hombre ya maduro, le dice, ven acá, menor, ¿qué tú estás haciendo? Tú vas a desperdiciar tu vida. Amén. Tú puedes salir, le dijo. Tú puedes salir, aún con tu perpetuo, tú puedes salir. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre le arrojó luz. Este hombre le dio un consejo. Amén. Que Alfonso al día de hoy, amén, lo comparte, lo testifica. Porque aquel hombre lo que hizo fue hacerlo entrar en razón. Hacerlo entrar en razón de tal manera que él viera las cosas desde otro punto de vista. Amén. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Que la gente es sabia en su propia opinión. Pero ¿de dónde tú te estás alimentando? Tú te estás alimentando del ignorante. Tú te estás alimentando del falto de capacidad. Tú te estás alimentando del que no ha logrado nada. Tú te estás logrando del que no tiene tú te estás alimentando del que no tiene identidad. Esa es la realidad que tenemos hoy, hermano. Por eso es que usted ve que la gente, amén, el concepto que tiene, no, ese evangelio es muy riguroso, ese evangelio es muy duro, ese evangelio, no, mi hermano, no, lo que pasa es que tú estás tomando consejos de los jóvenes. Tú estás tomando consejos de los jóvenes. ¿Y qué te dicen los jóvenes? No, Dios no mira eso. Amén, Dios no le presta importancia a eso. O sea, no, mi hermano, no. Hay gente que tiene que lograr comprender esta palabra. Mira lo que dice Isaías, capítulo 30, amén, verso 1, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, óigalo, para tomar consejo y no de mí. ¿Ve? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado tras pecado, hermano. Entonces, mira qué cosa tremenda. Dice, no se apartan de mí. Mira, se distancian de Dios. Amén, buscando consejo. No, mi hermano, no, ese es el error más grande que puede cometer un ser humano. Es alejarse de Dios para buscar consejo fuera de la voluntad de Dios, fuera de la guianza de Dios. Mire, mi hermano, el consejo que es capaz de ordenar los pasos del hombre está aquí en la palabra. Por eso es que la Biblia dice que ninguna medicina al principio es motivo de gozo. No, hay palabras que tú no te las vas a disfrutar. Hay consejos que tú no los vas a celebrar, amén, de manera inmediata. Pero aleluya, yo te lo aseguro,
seguro, amén, aleluya, que si tú sometes tu voluntad a ese consejo que vino de parte de Dios, amén, tú vas a ver el fruto, tú vas a ver el resultado. Al principio quizás tú no lo celebras, pero el día de mañana, más adelante tú dices, wow, qué bendición, fíjate, cosa que yo no veía, amén, cosa que yo no pensaba, cosa que yo no consideraba, Dios la tenía preparada para mí. Pero mira lo que dice Isaías: se apartan de mí para buscar consejo, amén, para cobijarse, amén, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Mira que es cobijarse, protegerse, cubrirse, amén, hermano, cubrirse. Pero ¿qué dicen? No, buscan cubrirse ellos, pero no de mi espíritu. No, mi hermano, no. Aquí hay una cobertura que es insustituible, amén, que no se puede sustituir, que es la cobertura del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, amén, aleluya. Esa es la que te cubre, esa es la que te protege, esa es la que va contigo a todo, aleluya, a donde quiera que tú vas. Hay gente que tiene que lograr entender que tú no puedes cambiar China por botella, bendito sea la misericordia del Señor. Hay gente que tiene que lograr entrar en razón. ¿Qué consejo es el que tú estás recibiendo? ¿El de los jóvenes? ¿Qué consejo es el que tú estás recibiendo? ¿El del inmaduro? ¿Qué consejo que tú estás recibiendo? Ese que, amén, te alimenta tu ego. Ese que dice, no te sometas a nada, eso es carga de hombre. Amén, ese que te dice, no, eso es dogma de hombre. ¿Se oye o no se oye? Esa gente que quieren vivir un evangelio sin cruz, un evangelio sin cambio, un evangelio sin transformación. No, mi hermano, no hay evangelio sin cruz, no hay evangelio sin sometimiento, no hay evangelio sin, aleluya, bendito sea la misericordia del Señor, sin sometimiento. No hay evangelio, hermano. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, hermano. ¿Cuándo? Todos los días. Hay gente que tiene que lograr entender que ese es el consejo que te salva, ese es el consejo que te transforma, ese es el consejo que produce en tu vida y en mi vida, amén, lo que quiere Dios, aleluya, llevar a cabo en nosotros. Dímelo, santo Dios, aleluya. Dímelo, John. Gloria al Señor. El consejo que me salvó. Sí, Señor. Aleluya. La palabra dice en Proverbios 13, versículo 16, todo hombre prudente procede con sabiduría. Ajá. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la prudencia? La prudencia está ahí. En todo lo que tú has hablado ahora, Ángel, esa es la prudencia. ¿Dónde tú vas a conseguir esa sabiduría? ¿Dónde tú vas a conseguir ese consejo? ¿Dónde? Donde el que tiene el problema, donde el que se fue en bancarrota, donde el que perdió el matrimonio, ¿ese es el consejo que tú vas a buscar? Claro. No, el consejo tiene que irlo a buscar, ¿sabe dónde? Donde aquel que el matrimonio le va bien, donde aquel su finanza va bien, donde aquel espiritualmente está bien. Ve a buscar ese consejo, cómo él llegó a ese lugar, cómo él llegó a ese nivel. Ese es el que tú tienes que buscar. Con ese que tiene que identificar. Claro, con ese. Ahora, del otro aprende qué fue lo que lo llevó allá para no repetirlo. Pero a este tú tienes que aprender de cómo tú vas a llegar a agradar a Dios. Porque si ese hombre tú lo ves ahí agradando a Dios, pues algo bueno le está haciendo. Algún consejo prudente te va a dar ese hombre a ti. O esa dama. Pero no, optamos nosotros por irnos por la tajante, por la más fácil. Claro. Por la que no me molesta. Por la que no me sacrifico. Ajá. ¿No? ¿Sabes? Toma tu cruz y sígueme. No, espérate, dame esa cruz muy pesada. A mí me por acá que está más suave. ¿Sabes? No. Pues entonces, si no tomas tu cruz y le sigues, no esperes algo bueno. Porque te tienes que negar a ti mismo, pero no. Lo que pasa es que me tengo que desprenderme de esto, Ángel. Tengo que desprenderme de aquello. Y esa parte pues no era. Este evangelio es muy fuerte. O en esa iglesia, como te comentaba ahorita, unos amigos me dijeron, no, que esa iglesia tuya es muy dura. No, lo que pasa es que esa iglesia te habla la verdad. Lo que pasa en la iglesia que estamos nosotros, no te pasan paños tibios. Lo que pasa en esa iglesia, te capacitan ¿para qué? Para que no te engañen. Pero no te gusta eso, ¿por qué? Porque tú quieres seguir en ¿qué? En lo like, quieres seguir en el vacilón, en el jangueo, claro. Porque eso no tiene cabida en donde estamos nosotros. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en esto, en esta palabra que estamos hablando. Contexto espiritual. Claro, en esto que estamos hablando nosotros. Mira esto, John, mira esto. Proverbios capítulo 1, verso 30. Dice, ni quisieron mi consejo. Analice, busca el capítulo 1 de ese versículo de ese capítulo de Proverbios para que usted vea, hermano, lo que viene a hablar ahí Dios, hermano. ¿Tú sabes de qué habla Dios ahí? Habla de las consecuencias. Que llamarán y Él nos responderá, que orarán, amén, clamarán, amén, y yo apartaré de ellos mi oído, amén. Pero ¿cuál ha sido la causa? ¿Cuál ha sido la causa? Bueno, la causa es, dice el verso 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa, hermano? El consejo de Dios no es el que estamos aceptando. Estamos aceptando el consejo de ¿quién? Del joven.
Por eso es que hoy en día, hermano, y cuando hablamos de juventud, hablamos de inmadurez, hablamos de falta de capacidad. Bendito sea, hablamos de inexperiencia. Por eso, hermano, yo se lo digo con mucha sinceridad, sin ánimo de ofender. A mí me gusta tratar con gente madura, a mí con gente anciana, amén, con gente de edad. Bendito, yo me identifico con ellos. Por eso tú viste en el programa, no, a mí me edifica que haya gente, amén, con años, con trayectoria, que me digan, yo me gozo con Maranata. Eso para mí es de edificación. ¿Por qué, hermano? Porque son gente que a través de los años, de la trayectoria, saben identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén, esa gente saben, aleluya, dónde está Dios hablando y dónde está hablando la gente. Amén, dónde está, amén, prevaleciendo el consejo de Dios y dónde está prevaleciendo el consejo de la juventud. Amén, aleluya. Hay gente que tiene que lograr escuchar la voz de Dios, de dónde tú te estás alimentando. Por eso es que tú, amén, pisas y no arrancas, estarteas pero no prendes. ¿Por qué? Porque tú te estás alimentando, pero te estás alimentando del consejo de los jóvenes, ese que no te lleva a comprometerte, ese que no te lleva a definirte, ese que no te lleva, aleluya, gloria al Señor, a lograr resolver tu ánimo de tal manera que tú logres entender que tú tienes que estar enfocado, que tú tienes que estar determinado, que tú tienes que saber a dónde tú quieres dirigirte, que tú tienes que saber qué es lo que tú quieres alcanzar. ¿Ve? Y todo eso se logra a la medida que tomamos consejo. O sea, el problema es que hoy en día la gente no permiten el consejo. Hermano, ¿quién no está adoctrinando? La gente se está adoctrinando por YouTube. Ese es el problema que tenemos hoy. Ese es el problema que tenemos hoy. ¿Qué mensajero me gusta? ¿Qué predicador es el que me gusta? Bueno, el que hable conforme a lo que yo quiero. El que me hable en contra de mi manera de pensar, no, ese no es de Dios. No es que no sea de Dios, es que ese es el que tú necesitas. ¿Ve? ¿Pero qué? Nos hemos convertido en un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, hermano. Y yo se lo digo con mucha sinceridad y yo lo he repetido y lo reitero, hermano. No estamos en ignorancia. No, que el pueblo se pereció por falta de ignorancia. No, hermano, no. El pueblo no está en ignorancia, el pueblo está en rebeldía. El pueblo conoce qué es lo que Dios espera, mas sin embargo se revela. Sí, señor. Pero más sin embargo, ¿qué pudiéramos decir? ¿Hay ausencia de consejo? No, hay consejo. Lo que pasa es que estamos quizás buscando el consejo donde no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ahí hubo voz de los ancianos. Ahí hubo voz de los ancianos. ¿Qué le dijeron los ancianos? Libera su carga. Quítale el yugo. Si tú los alivianas, ellos te van a servir. ¿Ve? Le dieron un consejo favorable para que la voluntad, amén, pudiéramos decir de él, amén, se pudiera hacer llevadera. Claro, amén, había un aspecto profético ahí, pero yo quiero que usted identifique la causa, aprenda de la causa. ¿Cuál fue el detonante para que Dios, amén, llevara a cabo eso que Dios cumplió? Bueno, que este hombre tomó consejo de los ancianos, amén, de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, no, aprieta más, ponte más duro, sé más riguroso, sé más fuerte. Amén. ¿Se oye o no se oye? ¿Y qué hizo, hermano? Bueno, el cumplimiento de lo que Dios dijo, se dividió el reino. Sí, señor. O sea, hay gente que por eso, mira, hermano, ay, santo, tú has dividido tu casa, hermano. Tú has dividido tu casa. Analice dónde tú estás tomando consejo. Pues esa mujer se casó amándote. No se casó amándote. Tú no te casaste amándola. ¿Qué te ha hecho cambiar de parecer? Bueno, de donde tú estás tomando consejo. Tú no dijiste que Dios te llevó a esa iglesia. Tú no dijiste que esa era la iglesia que Dios te había llevado. ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Donde tú estás tomando consejo. ¿Se oye o no se oye, hermano? ¿Qué te hizo cambiar de parecer de ese trabajo? Tú no dices que ese trabajo es una bendición que Dios te había dado, que Dios te había abierto esa puerta. ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Donde tú estás prestando oído, hermano. Donde tú le estás prestando oído. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso no es un consejo pueblerino, eso está en la Biblia. Señor. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que lograr entender que el consejo de Dios es el que ordena nuestros pasos. Dímelo, John. ¿De dónde estás escuchando? ¿Dónde estás absorbiendo ese consejo? ¿Cuál es el consejo que te están dando? Ahí vemos, Ángel, mientras tú estás hablando, me estás ministrando a mí también. O sea, en cierto momento yo comencé a tener el consejo donde no debía. Y estoy hablando ahora en el Evangelio. Comencé a tener consejo donde no debía. Yo recuerdo que mi pastor a mí me dio un consejo y no lo cogí. Y fue lo peor que hice. Me di contra las paredes bien duro. Pero escuché el consejo de otro. Escuché el consejo de otro y no de mi pastor. Claro. Poderoso Jesús.
Pero ¿sabes qué? A Dios sea la gloria, aprendimos de esa. Ajá. Aprendimos de esa, ya sabemos. Sí, porque Dios permite eso, John. Yo digo, Señor, yo sé que no era tu voluntad que yo hiciera esto. ¿Por qué no era la voluntad? Porque Dios me había revelado a mí cuál era la voluntad de Él en ese proceso. Ajá. Él me dijo, esto es lo que... Estás hablando de confirmaciones, Dios te confirmó esto, Dios te dio aquello, Dios te dio lo otro, pero más sin embargo, te fuiste a coger otro consejo y después decía, no, eso no era de Dios. Pero ¿cómo que no? Si el Dios que te dijo hace 10 años atrás que eso era, ¿cómo es posible que ahora no? Pero en el trayecto tú has visto el favor de Dios con ese consejo. Claro. Pero ahora te apartas de Él porque alguien te dijo algo que no era. O sea, Dios me quitó esto, Dios te alejó de aquello, pero mañana vuelves a eso que tenías. Pero si fue Dios el que te dio a ti, Ángel, no te quiero allí. Dios te sacó de ahí y tú dices, gloria a Dios porque Dios me reveló que no me quería ahí. Gloria a Dios porque Dios me dijo que esto era. Gloria a Dios porque Dios me dijo que esto era. Ahora, mañana, dice, no, eso no era de Dios. ¿Por qué ahora mañana? ¿Por qué eso no es de Dios ahora? Mira lo que dice la Biblia, Pero yo temo que así como la serpiente extravió de alguna manera los sentidos, yo temo que la serpiente con astucia engañó su sentido de la sincera fidelidad a Dios. Ay, santo. Entonces, hermano, ¿qué sentido? Sentido es la manera de nosotros ver las cosas, hermano. Entonces, es imposible que Dios te haya dicho, es de esta manera, es de esta forma, amén, y tú tomes el consejo de tal manera que te lleve a obviar o te lleve a ver desde otro punto de vista lo que Dios te dijo que tú ibas a hacer. Y esa es la realidad que estamos teniendo hoy, hermano, porque es que el evangelio no tiene sombra de variación alguna. El evangelio de Dios ha sido el mismo. Poderoso. Lo que ha cambiado es la percepción, lo que ha cambiado es la manera de la gente ver las cosas. ¿Qué le están aconsejando estos ancianos? Le están aconsejando, como decíamos en el principio, conforme a su experiencia, conforme a su capacidad, conforme a lo que ellos han vivido, conforme a lo que ellos han experimentado. No, pero ese consejo yo no lo quiero. Yo quiero el de los jóvenes, que me alimente el ego, que me alimenta, amén, mi reinado, que me alimenta. Bueno, pues, ¿tú sabes qué fue lo que alimentó en realidad? Su fracaso. Sí, Señor. Eso fue lo que alimentó. Lo que alimentó fue su fracaso. Entonces hay gente que después que se ven en ese panorama, entonces, pero Dios, no cuestiones a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás viendo el resultado más bien de las decisiones que tú has tomado. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 13. Retén el consejo. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Mira qué cosa más linda. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Mira qué cosa más linda. ¿Qué es tu vida? El consejo, la palabra de Dios. Amén. Por eso es que hay otros términos que usan Proverbios que a mí me gusta. Me dice, átalos a tu cuello. Fíjate qué cosa tremenda. Cuando tú hagas algo, cuando tú ligas algo, atas algo a tu cuello. Amén. Tú estás diciendo, yo quiero que eso sea parte de ti. Yo quiero que tú no te desprendas de eso. Hay gente que tiene que lograr comprender. No, la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Usted quiere caminar como es correcto. Usted quiere ver el favor de Dios en su vida. Logra entender que ese es el consejo que te salva. ¿Qué consejo? Lo que dicen los hombres, no lo que dice Dios a través de su palabra. Dice la Biblia que Él le engrandeció sobre todas las cosas. Dímelo, John. Dímelo, Hijo mío, está atento a mis palabras. Ese ahí mismo, más adelante de lo que leíste, del capítulo, del versículo 13 en el 20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Cuando estamos atentos a la palabra del Señor, cuando estamos atentos a ese consejo de Dios, tú no vas a errar, no vas a fracasar. Búscame a uno que siguiendo el consejo del Señor fracasó. Ajá. Búscame uno que siguiendo las instrucciones de Dios fue derrotado. Claro. Ninguno. En la Biblia no aparece una derrota de aquel que siguió el consejo de Dios. Cuando los hombres de Dios iban a la Biblia, iban a consultar al Señor para ir a la guerra, búscame cuántos de ellos salió derrotados. Mira, John, mira. Yo le decía a los hermanos, en una ocasión que estaba predicando, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver, hermano, que la palabra clave en el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en la vida del hombre es la obediencia. Hombres que fueron útiles en las manos de Dios, busque que aunque fueron imperfectos, cometieron errores, fueron obedientes. Más nada, hermano. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Tú puedes ser imperfecto, yo puedo ser imperfecto, pero a la medida que tengo la capacidad de oír la voz de Dios y obedecer, eso te va a llevar a puerto seguro.
Sí, Señor. Porque es que la obediencia es lo que Dios demanda. Claro. Mira, tú puedes ser el más ignorante del mundo. Tú puedes tener el desconocimiento que tú tengas. Olvídate, tú no te puedes saber la Biblia. Pero si tú eres obediente a Dios, tú vas a triunfar. Amén. Porque yo recuerdo, y hay algo, ¿verdad?, que yo te agradezco mucho, Ángel, que tú dijiste hace mucho tiempo y yo me lo apliqué a mi vida. Tú dijiste aquí, para ese tiempo yo estaba, que había salido de la cárcel, estaba en grillete, estaba lockdown en mi casa y yo me congregaba a través de la televisión, ¿verdad?, que veía los cultos. Y viendo Maranata, tú dijiste una vez que el versículo de la Biblia que tú te sepas, el único, procura vivirlo. Manda. Procura vivirlo, ese es el único que te sabe, procura vivirlo y ya. Y yo ese consejo lo agarré. ¿Y qué pasa? Habían versículos que yo me sabía, pero que yo no lo vivía. Y comencé a vivir por ese versículo. Claro. ¿Y sabes qué? Ahí está el consejo. Amén. Ahora pregunta cómo fue mi vida después de eso. ¿Cómo ha sido mi vida después de haber cogido los consejos correctos? Amén. Claro, no estoy diciendo que no cometo errores. Claro que nos equivocamos a diario. Pero ¿sabes qué? Los errores que he cometido han sido ¿para qué? Para aprendizaje. Claro. ¿Los ha utilizado Dios para qué? Para Dios glorificarse también. ¿Por qué? Porque Dios se ha glorificado ahí. Me dice, ve que te lo dije, que no hicieras eso. Eso es un cantazo que me dio. Ahora, ¿qué hacemos? Aprendimos de ello. Poderoso Jesús. Que era lo que Dios quería. No era lo que Dios quería. Eso lo querías tú. Esos fueron los consejos que tú recibiste. Esos fueron los consejos que tú quisiste seguir. Pues entonces ahí tienes el resultado. ¿Cuál es el resultado? Una vida en decadencia. Ahí tienes, te quedaste sin trabajo. El matrimonio está al borde del divorcio. Los hijos están a lo loco. Y cuando vienes a ver cuál es el consejo que recibiste. Ahora, este es el consejo que te estamos dando nosotros hoy. Este es el consejo que me salvó a mí, el consejo que salvó a Ángel, el consejo que salvó a Diego, que salvó a Joel, el consejo que estamos siguiendo para alcanzar la vida eterna. Claro. Ese es el consejo que estamos siguiendo. Ahora, el día que nosotros apartemos este consejo, ¿sabes qué? Nos vas a ir peor. El resultado va a ser diferente. Ya está. Míralo, mira esto, John, mira lo que dice la Biblia. Dice, atended el consejo y sed sabio. Eso lo compartí ahorita. Sí. Y no lo menospreciéis. Dice, el Proverbio capítulo 12, verso 15. Mira qué lindo. El camino del necio es derecho en su opinión. Es qué cosa tremenda, chica, la palabra de Dios. Mira, el camino del necio. ¿Quién es el necio, hermano? El torpe. Para no decirte, ¿verdad? El necio. El camino del necio es derecho, sí, pero es en tu opinión. O sea, que tú estás haciendo el ridículo y tú te crees que te estás robando el show. Tú tienes los ojos como parcha podrida y tú piensas que nadie se da cuenta. ¿Se oye o no se oye, hermano? Tú has cogido más patada con una motor inundada, pero tú prefieres seguir disimulando. No, yo estoy bien. Porque los caminos del necio son derechos, sí, pero en su propia opinión. Mas el que obedece el consejo es sabio. Mas el que obedece el consejo es sabio. Mira lo que dice Proverbio capítulo 13, verso 18. Pobreza. No, mi hermano, esto es una malanga. Mira, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Fíjate los dos factores, hermano. No, tú le cuadras el cerquillo a cualquiera. Mira esto, Diego. Pobreza y vergüenza. ¿Cuál de las dos tú quieres? Yo no quiero ninguna. Yo no quiero ninguna. Mira, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Qué honra, hermano? Honra son méritos. Honra es alabanza. Honra es reconocimiento. ¿Ve? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo? Mira, el resultado de aborrecer el consejo es pobreza, es vergüenza. Pero más sin embargo, el que recibe consejo, ese va a tener mérito, ese va a tener reconocimiento. A ese se le va a honrar, a ese se le va, amén, se le va a dar su lugar. Bendito sea el nombre. ¿Por qué? Porque es que él ha enaltecido el consejo. O sea, eso tiene que ser hoy algo que de alguna manera nosotros lo recibamos. No podemos seguir escuchando mensaje tras mensaje, amén, y lograr entender. No, mi hermano, este es el consejo de Dios impregnado en letras, hermano. Este es el consejo de Dios impregnado en letras. El reto y el desafío de la vida de fe es que lo que yo conozco de Dios, tengo que tener el reto, el desafío, amén, de vivirlo. ¿Tú sabes cuál es mi oración? Señor, ayúdame a vivir a la altura de tu palabra. Eso es duro, hermano. Eso se oye fácil, pero no lo es, hermano. No, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque con nuestra propia fuerza no podemos, hermano. Sí, Señor. No.
Pero si el Espíritu de Dios nos ayuda, nos guía, amén, lo logramos, hermano. Amén, pero lo vamos a lograr a la medida que seamos obedientes, que es que yo escuché esa palabra de Dios, esa palabra me llegó al corazón. ¿Y qué pretende ese consejo de Dios? Bueno, pues ordenar mis pasos, ayudarme a tomar decisiones, amén, ayudarme a percibirme de cosas que yo estoy viendo, que yo no puedo esperar que lleguen, que el consejo de Dios es que yo tengo que anticiparla antes, que yo tengo que picarle adelante, amén, hermano. Por eso es que Dios, hermano, el avisado ve el mal y se esconde, el simple pasa y recibe el castigo. Sí. Eso es palabra de Dios. ¿Qué Dios quiere? Que tú te anticipes, pero tú te vas a anticipar a la circunstancia, a la medida que tomes consejo. Dímelo, John. Sí, el consejo que me salvó, Ángel. ¿Qué consejo fue el que me salvó a mí? A mí vino un hombre una vez y me dijo, Martín, estás equivocado. Estás equivocado, pero habían otros consejos al lado diciéndome, no, mete mano, ¿sabes? Pero gracias a Dios cogimos el consejo correcto. Mira, cuando vamos al Evangelio, porque este fue el consejo que a mí me salvó del Evangelio. Amén, amén. ¿Sabes? Aquí no fue la palabra del hombre, fue el Evangelio el que me salvó a mí. Esta fue cuando yo me metí en esta palabra, que esta palabra llegó a mi vida, que se metió en mi corazón, que yo abrí mi corazón a él. Ese fue el que me salvó a mí. Porque yo estaba tan perdido, estaba tan enajenado de la realidad que yo creía que yo era el dueño del mundo. Uh-huh. No, y esta palabra fue la que me hizo aterrizar. Ese fue el consejo que me dijo, no, si tú eres peor que nada, tú eres peor que nada. Esto es lo que te va a salvar. ¿Y sabes qué? Pues lo cogí ese consejo. Mira lo que nos dice Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, verso 15. Dice, ocúpate de estas cosas, perdón, en el capítulo 16. Ten cuidado de ti mismo. Ajá. Y de la doctrina. Ajá. Mira lo que te dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí. ¿Por qué yo digo esto, Ángel? Porque ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es el consejo de doctrina que estás recibiendo? Sí. ¿Cuál es? Dime, porque nos creemos que tenemos el consejo correcto. Porque estamos porque le servimos al Señor, porque vamos los domingos. Porque yo no vivo ahora en la ley, yo vivo en la gracia. Sí, ese es el consejo. Ese es el consejo. No, ¿sabes qué? Hay mucho más perdido que está más perdido ahora que cuando estabas afuera. Amén. Sí. Amén. ¿Por qué? Porque el consejo que estás recibiendo no es el correcto, porque es algo a conveniencia. Uh-huh. Es algo a tu conveniencia. Pero cuando yo escucho esta palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No, ¿sabes? Yo prevalecía una doctrina que no era correcta. Claro. Y yo pensaba que yo tenía, ¿sabes? Yo iba para el cielo directo. Iba para el cielo. Iba para el cielo y iba a tener ahí recompensa. No, ¿sabes? La realidad es que no es así. Amén. Esta es la doctrina, este es el consejo correcto. Claro. ¿Cuál es el consejo? Lo que Dios manda. Amén. ¿Cuál es el consejo? Seguir sus estatutos. ¿Cuál es su consejo? Seguir los mandamientos de él. ¿Cuál es su consejo? Escuchar su palabra, estar atento a ella. Pero ¿cuál es el consejo? Vivirlo. Vivirlo es lo correcto. Llevártelo a tu corazón y hacer conforme está ahí. No como tú crees. No como yo creo. Si fuera como yo creo, pues lo haría un poquito diferente. Ajá. Pero no es como yo creo. ¿Sabes? Ahorita hablábamos de un hombre de un chat que te enviaron ahí. ¿Sabes? Ese no es el consejo correcto. El consejo correcto no es que tú le entregues eso a esa persona que te pidió para ver cuál es tu ingreso. No, eso no es lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es lo que Dios pone en tu corazón y tú brindarle. Eso es lo correcto. Voluntario. Claro, lo que sale del corazón de ahí, pero que sea para Dios. Lo que yo hago hoy lo hago para el Señor. Antes yo hacía muchas cosas que era para que la gente me viera. Uh-huh. No, qué bueno, qué bonacho. No. Dios me cogió y me dijo, no, que eso no, a mí no me agrada. Pues yo hago las cosas hoy para el Señor, donde nadie me ve. Donde nadie me ve, entonces Dios ¿qué está haciendo? Te está sacando a la luz, te está exaltando. Formando, claro, sí, te está formando. Claro, y eso yo lo estoy viendo porque es que tú lo ves. No es algo que esté en oculto, es algo que Dios lo está mostrando. Uh-huh. Poderoso Jesús. Y entonces tú sabes, tú dices, espérate, Señor, gracias, porque yo sé que es correcto. Gracias, Señor. Señor, no tengo mucho, no tengo lo que quisiera, pero gracias, Señor, porque no tengo carencia. Tú me suples siempre, tú me proteges, tú me guardas, tú me cuidas. Pero ¿por qué Dios hace eso? Porque está siguiendo el consejo. Porque está siendo obediente. Pero una inquietud que yo tengo, que la compartí ahorita con mis hermanos, el consejo de hoy a nuestros hijos, el consejo de hoy a nuestros nietos, ¿quién se lo está dando? Sí, por eso es que todo eso se ha desvirtuado. Se está desvirtuando, pero por completo. Mira, a mí, a ti, tu abuelo, claro, a Diego, su tía, a Ángel, un primo, un amigo, a Joel por ahí. Cuando viene, hubo alguien, un viejo que lo aconsejó. Amén. Pero hoy, ¿sabes qué? Los abuelos hoy están en la discoteca con los nietos. Sí. ¿Sabes? Hoy los abuelos, ¿qué abuelo le puede hablarle a sus nietos de Dios? ¿Sabes? Por eso nosotros tenemos que persistir en este evangelio. Tenemos que seguir triunfando en él, peleando la dura batalla de este evangelio. La palabra dice, la dura batalla de la fe. Tenemos que seguir nosotros peleando esto. Mira qué cosa tremenda. Mira, Proverbios capítulo 19, verso 21.
muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Sí, Señor. Mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, tú puedes tener muchos pensamientos. Lo que va a prevalecer en Dios es el consejo de Dios. Es lo que va a prevalecer en nosotros, el consejo de Dios. Amén. Dice, capítulo 20, verso 5. Como aguas profundas, mira qué cosa tremenda. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Oiga eso, hermano. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Fíjate qué cosa tremenda. Ahorita mi hermano John decía, ¿quién, amén, ha buscado la dirección de Dios para la guerra? Y búsqueme si fracasó. No, ninguno, hermano. Ninguno. La garantía de que usted va a salir exitoso es que Dios vaya contigo. Es que Dios te haya ordenado, es que Dios te haya aconsejado. Si usted sigue el consejo de Dios al pie de la letra, usted no fracasa. No, mi hermano, ahí hay garantía, bendito sea el nombre de Jesús. Garantía en el presente y garantías de vida eterna, hermano. Entonces, hay gente que tiene que lograr entender, hermano, que al principio el consejo de Dios, amén, te puede ser duro. Sí. Pero te puede ser duro a la medida que tú te vas sensibilizando a la voz de Dios. Porque yo te puedo decir una cosa, hermano. El concepto que yo tengo del evangelio hoy no es el mismo que tenía hace 10 años atrás. Hace 15 años atrás. O sea, uno va madurando, ¿ve? Y va siendo aún más llevadero. Cosas que yo veía de mi papá, que yo decía, pero como mi papá se abstiene de eso, se abstiene de esto otro. Y yo lo veía así como que, wow, eso es tan fuerte. Amén. Hoy para mí eso es normal. ¿Ve? Eso es normal. Pero ¿cómo se vuelve eso para ti como algo normal? Bueno, porque a la medida que tú te expongas al consejo de Dios, Dios te va formando y te va diseñando conforme al plan. Amén. ¿Por qué quizás tú lo ves tan lejos? Porque tú no has querido someterte. ¿Por qué tú lo ves tan distante? Porque tú no has querido someterte. ¿Y en qué tú has prevalecido? Bueno, en el consejo de los jóvenes. Que Dios no mira eso, que no hay que ser tan fuerte, que no hay que cogerle eso a pecho. Se oye, no sé, se fueron ahora los hermanos. ¿Ve? Eso es fanatismo, no hay que ser fanático. No, mi hermano, no. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás tomando el consejo de los jóvenes. Bueno, pues mira tus resultados. Míralo ahí. No te puedes lamentar tus resultados. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios es el que ordena los pasos. Por eso es que dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces, qué lindo que, amén, nosotros atesoremos esta palabra en esta maravillosa mañana. Y tú logras escoger, tomar el consejo de la persona correcta, de la persona adecuada. Amén. Los consejos que nosotros podamos recibir de los hombres tienen que ser de acuerdo a lo que dice la Biblia. Es bueno usted compartir, amén, con la gente conforme a su sabiduría. Pero más lindo es tú decirle la Biblia dice. Más efectivo es decirle la Biblia dice. Más poderoso es decirle la Biblia dice. ¿Por qué, hermano? Porque cuando una persona se acerca, amén, para escuchar de ti un consejo, amén, se acerca a ti, amén, como hombre y como mujer de Dios. Y el consejo va a ser efectivo a la medida que tenga contexto bíblico. Poderoso eso. Base bíblica. Porque tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar, pero Dios no se equivoca. Amén. Amén, hermano. Entonces, nosotros hoy debiéramos atesorar, amén, esta palabra, porque este es el consejo que nos salva. En este consejo hay vida eterna. En este consejo hay sabiduría. En este consejo hay dirección. En este consejo tenemos garantía de que llegaremos a puerto seguro. Dímelo, John. Sí, Señor. No, y ahí vemos como el consejo de Dios es el que te salva, ¿sabes? Vemos ese versículo que leíste ahí, ¿sabes? La guerra, busquemos uno solo, ¿sabes? Y eso a mí me llama mucho la atención porque yo leí, escudriñé y decía, pero por Dios, hemos visto cómo Dios los ha mandado a la guerra y han perdido. Pero cuando tú te pones a buscar, es que han hecho algo mal en el camino. Claro. Fueron desobedientes. Hubo un hombre que robó algo, sustrajo algo de un botín, lo guardó en su casa
y perdieron la guerra. Y Jehová le reveló a su pueblo cuál era el problema que tuvo que hacer Josué. Ir allí, buscar el anatema que había, y entonces vamos a la guerra y ganamos la guerra. La gente esconde cosas, Ángel, y piensa que no van a tener resultados adversos. Al contrario, pensaron que se la van a pasar bien, que ellos van a triunfar, pero no. El consejo que tomaron en ese momento, en contra de lo que Dios dijo, te va a pasar factura más adelante. Y hoy hemos visto cómo muchos están pasando la factura. Hoy vemos cómo muchos están teniendo consecuencias de lo que hicieron erróneamente. Pero te tenemos noticia. Hoy tú puedes corregir eso. Hoy tú puedes revertir eso. ¿Cómo? Cogiendo el consejo que es. Gloria al Señor. Todavía hay esperanza. Todavía hay oportunidad. La hubo. Hoy la hay todavía. La hubo, la hay y la habrá. Amén. A la medida que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Ahora está en ti, en tomar el consejo. Claro. Es tomar el consejo. ¿Sabes? La palabra nos habla, ¿verdad? Que como el hombre intenta hacer las cosas por su propia cuenta, pero es Dios el que ordena los pasos. O sea, es Dios el que te da la dirección, es Dios el que te lleva. ¿Sabes? Pero cuando queremos nosotros caminar por nuestra propia cuenta, sabes que todo lo que vas a tener es un fracaso seguro. Porque tú pensarás, sí, que me salió bien ahora, que ves un triunfo, aparente triunfo en el camino, sí. Ajá. Pero ¿qué dice la palabra? Que su fin es ¿qué? Camino de muerte. Amén. ¿Sabes? Ahora tú lo vas a ver bonito, pero sabes que te va a llevarte a la perdición. Claro. Te va a llevar al fracaso. Por eso este es el consejo que te damos hoy. Este es el consejo que nos salva a nosotros. Y cuando usted mira, hermano, ¿qué consejo es de alguna manera? Un consejo como preventivo. Sí. Un consejo para prevenir, hermano. Un consejo para prevenir. Pero, ¿qué esperamos nosotros, hermano? No, tener el agua al cuello. Muchas veces lo que esperamos es tener el agua al cuello, hermano. Para entonces reconocer que de tantas maneras Dios nos ha querido hablar, que de tantas maneras Dios nos ha ministrado. Así que mire, amén, compartimos esta porción bíblica, Proverbios capítulo 24, verso 32. Amén, verso 32. Gloria al Señor, para compartir esto rápido, hermano, y nos vamos. Gloria al Señor. Mire, vamos desde el verso 30. Desde el verso 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Junto a la viña del hombre falto de ¿qué? De entendimiento. De entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido ¿qué? Los espinos. ¿Y qué? Y ortigas. Habían cubierto ¿qué? Su faz. O sea, hermano, oiga bien esto. Pasé junto al campo del hombre perezoso, el hombre falto de entendimiento. Y tú sabes que las ortigas, amén, y los espinos habían cubierto, ¿sabes qué? Su apariencia, su faz. Ya la estructura que había allí casi no se percibe, casi no se ve. Se fue, yo me salí del cuerpo, usted no se dio cuenta ahí. Amén. Y su cerca de piedra, ese muro, estaba ya como destruido. Verso 32. Lo miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé el consejo. Aleluya. Tú sabes, una de las imprudencias que se comparte hoy, que es muy común. Nadie escarmienta por cabeza ajena. Eso es una ignorancia. Sí. Porque si mi hermano John pasa un proceso, ¿verdad? Lamentablemente Dios lo cuide y lo guarde, ¿verdad? Y procesos que vivieron ellos, sí. De esos procesos se supone que nosotros aprendamos. Amén. Y que la vivencia de mi hermano sea para mí una experiencia que establezca límites. ¿Ve? Por eso es que usted ve que este proverbio dice, yo lo vi y tomé consejo. Yo lo vi y tomé consejo, lo puse en mi corazón. Hay gente que tienen que lograr entender, no, mi hermano, que precisamente muchas veces el consejo que sea adecuado, que sea el correcto, no es precisamente el que nosotros queremos escuchar. Pero sí es el que nos va a beneficiar. Sí, Señor. Quizás no es el que tú quieres escuchar, pero sí el que tú necesitas escuchar. Acuérdate de ese Proverbio capítulo 13, verso 18. Dice que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que lo guarda, la corrección, recibirá honra. Amén, hermano. Gloria al Señor. Así que atesora esta palabra en esta maravillosa mañana, es la tuya.
nosotros vamos a ir concluyendo, hermano, porque yo tengo, amén, un compromiso y espero que esta palabra quede en nosotros atesorada ahí para que el propósito por el cual Dios te llamó, Dios tiene contigo en tu vida y en mi vida, tenga un fiel cumplimiento. Amén, amén, hermano. Amén. John, llévanos en oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra leída, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos compartir con estos hermanos, Jehová. Mira esta palabra, Señor, que haya sido edificación, Señor, que haya tocado, Señor, los corazones de nuestros hermanos, Señor, sí, para que puedan aceptar el consejo correcto, Señor, que es el consejo tuyo, Señor. Ese consejo que nos lleva a la vida eterna, Jehová. Sí, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor, quitando el mal consejo de al lado, Señor. El consejero que no es tuyo, Señor, que no conviene a su vida, Señor. Sé tú poniendo, Señor, abriendo los oídos, Señor, los ojos de cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan entender que es tu palabra, Señor, la que está hablando, Señor. ¿Cuál es tu consejo, Jehová? Que puedan tener discernimiento, Jehová, a la hora de tomar decisiones, Señor, a la hora de escuchar, Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Mira, Señor, los hermanos, Señor, que verán esta programación más adelante, Jehová. Sé tú ministrándoles también, Señor. Mira, Señor, el consejo que nos has dado en esta hora, Jehová. Lo atesoramos también nosotros, Señor. Hacemos, Señor, tomamos esta palabra para nosotros, Jehová. Que seas tú guiándonos, Señor, y permitiéndonos siempre, Señor, vivir bajo tu manto, Señor, bajo tu consejo, Jehová, bajo tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos cuide y nos guarde, Señor. Mira a nuestro hermano Ángel, Jehová, que también, Señor, tiene compromiso, Jehová. Sé tú guiándolo, Señor, en todo momento, Señor. Mira a mi hermano Diego, sí, mira a mi hermano, Señor, Joel. Mira a los pastores, Señor, Héctor. Señor, mira a los hermanos que están ministrando, mira a Ale, Julio, Señor, te pedimos por ellos, Señor, que seas tú trabajando con ellos, Señor, guiándolos en el camino, Señor, usándolo con poder, Señor, cuídalos y guárdalos, Señor, te damos gloria, Señor, para ti siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, 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 y amén, amén. Así que nos gozamos, hermano, en esta maravillosa mañana, le amamos en el Señor. Recuerde que mañana salimos para allá, para Rhode Island, estaremos por allá, amén, con el pastor Glenn. Acuérdense que estaremos con el pastor, amén, también, Dios mío, Padre, con el pastor Ezequiel Román, gloria al Señor, que estaremos mañana sábado a las 6 de la tarde con el pastor Ezequiel Román en su tercer aniversario. Esto va a ser en Massachusetts, hermano. Por ahí por las redes sociales subí el flyer. En la medida que usted nos pueda ayudar a compartirlo, pues va a ser va a ser para nosotros para edificación y para celebrar con mis hermanos por allá esa bendición linda, ¿ok, hermano? Así que... Mire, John Martín va a estar mañana en Loíza. Mañana en Loíza, estaremos ahí compartiendo la palabra del Señor. Mañana en Loíza. ¿En dónde? Creo que en Yuquiyú, ¿verdad? Sí, Yuquiyú. En Yuquiyú, vamos a estar ¿A qué hora? ¿A las 7? A las 7 de la noche. Correcto. Vamos a estar ahí compartiendo la palabra del Señor. Poderoso, es un culto evangelístico allí que un hermano mío pues gloria aleluya, vamos a estar ahí. Mira, hermano, va a estar con la Iglesia Cristo Misionera en Yuquiyú, así que ese pueblo lindo de Loíza que nos escucha y nos ve y está por ahí conectadito, hermano, no pierda esa bendición de ir a gozarse con ese culto allá con mis hermanos. Escuche el testimonio de mi hermano John, y el miércoles estaremos, y que sea de bendición. Y el miércoles estaremos allá en Ponce, estaremos en el residencial Aristides Xavier. Qué estaremos bueno. ahí también, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor, dando por gracia, que por gracia hemos recibido. Amén. Eso es. Vamos para adelante, Joel, que Dios te use donde quiera que vaya. Mira esto, ¿verdad? Mira la hora. ¿Terminamos a qué hora? O sea que conmigo aquí estamos en cumplimiento. Conmigo aquí estamos en cumplimiento. Nos vamos, hermano, nos vamos a esta bendición. Le amamos en el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias a John por estar con nosotros. Gracias a mi hermano Dieguito que está por ahí. Mi hermano Bigote que anda por ahí también. ¿Cómo se llama? Se me fue. Mi hermano Tommy Joe, el gran Tommy Joe, que está por ahí también, mi hermano Joelito en la cabina. Así que nos despedimos dándole gloria a Dios y gracias a todos ustedes por estar ahí en la fiel sintonía. Y les recordamos que esto es Maranata Radio Ministry, una emisora que nace del corazón de Dios para suplir tu necesidad. Llévatelo, Joelito. ¿Cansado de que te nieguen
confían en las aplicaciones que sometes para comprar un carro, una casa, apartamento o tarjeta de crédito. Permítenos ayudarte. Credit Hot, compañía de reparación de créditos. Eliminamos cuentas tardes, reposesiones, mejoramos récord crediticio, bancarrota, servicio a víctimas de robo de identidad y más servicios financieros, consolidación de deudas y llevamos la contabilidad a través de QuickBook. Comunícate al 774-226-9200 con Héctor Díaz Jr. Credit Hub. Mejor crédito, mejores oportunidades, mejor calidad de vida. Déjanos ayudarte. Maranatha Radio Ministries ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que acabas de escuchar. Beneficiario de Medicare, comparte